Bueno, pues muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar conectados en este curso. Vamos a iniciar el día de hoy con explorando ahora sí que el arte de desarrollar y presentar mensajes expositivos con un enfoque especial en la predicación expositiva. En este curso nos vamos a apoyar en dos obras fundamentales. Uno es la predicación bíblica de Haddon Robinson y el otro es la predicación de John MacArthur. Prácticamente estas referencias nos van a proporcionar una base sólida para lograr el objetivo de este estudio. Y bueno, pues yo tengo el privilegio de guiarlos a lo largo de este curso, compartirles un poco de lo que ha sido para mí esta cuestión de la predicación a lo largo de el tiempo que tengo como predicador, como ministro de la palabra de Dios. Y bueno, siempre va a ser para mí un privilegio muy grande y un honor poder compartirles, ¿no? Todo lo que pues he tenido la posibilidad de todos estos años de aprender, que seguimos aprendiendo obviamente. Y bueno, esta es una gran oportunidad no solamente para mí como instructor, sino también para cada uno de ustedes para pues enriquecer, ¿no? Un poquito más nuestra comprensión sobre la importancia de la predicación bíblica, sí, pero también inspirarnos, ¿no? Inspirarnos a tener nuevas perspectivas sobre lo que implica la predicación, qué es la predicación y hacia dónde Dios espera que vayamos cada uno de nosotros. Amén. Bien, pues hoy básicamente nos vamos a sumergir en este mundo especial, eh, eh, en esta tema tan importante y tan especial como es la predicación expositiva, que básicamente es un pilar fundamental para poder transmitir de manera efectiva las escrituras. En este primer capítulo, pues básicamente vamos a explorar cómo esta forma de predicación se distingue de las demás, de otros métodos que también se utilizan para predicar la Biblia. Pero aquí es importante y crucial poder entender que no buscamos con esto imponer nuestra opinión a través de la predicación, sino ofrecer un mensaje fiel a las escrituras. Básicamente esa es la predicación expositiva. No buscamos eh, imponer nuestra opinión personal sobre una escritura, sino mantenernos fieles al mensaje que Dios espera que nosotros transmitamos. Amén. Básicamente es eso. Y bueno, vamos como primer punto, vamos a hacer una pequeña introducción de qué es la predicación expositiva. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el concepto de la predicación expositiva? Se entiende por predicación expositiva la proclamación de un mensaje que surge, y ojo aquí, de un estudio profundo y contextual de las escrituras. Aquí está, digamos, lo más importante. La predicación expositiva es la proclamación de un mensaje que surge de un estudio profundo, pero sobre todo contextual de las escrituras. En contraste con otros métodos, la predicación expositiva busca que el mensaje no sea una opinión humana, sino fiel a la palabra de Dios. Básicamente ese es el concepto de lo que es o lo que significa la predicación expositiva. ¿Qué relevancia tiene esto en la iglesia? Pues básicamente por muchos años se ha cuestionado esta manera de predicación, ciertos círculos, ciertas personas, incluso miembros de la congregación. Por ejemplo, yo en estos años que tengo de predicar la Biblia de manera expositiva, hay diferentes puntos de vista
hay diferencias de opinión, hay quienes están de acuerdo en la predicación expositiva, hay quienes no están muy conformes con la predicación expositiva. Sin embargo, sigue siendo el medio primordial por el cual Dios obra en los corazones. ¿Por qué? Porque este medio de predicación enfatiza el mensaje divino y no las ideas del predicador. Cuando nos paramos en un púlpito, hermanos, no se trata de nosotros, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, lo que entre comillas Dios me reveló. No, las ideas no son las ideas del predicador, sino enfatizamos la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Y obviamente esto viene a reconectar a la iglesia con sus fundamentos bíblicos. La predicación expositiva nos permite justamente indagar, nos permite conocer a profundidad la doctrina de las Escrituras. Quizás algunos se pregunten por qué esta forma de predicación sigue siendo vital, a pesar de que su importancia a veces es cuestionada. La predicación expositiva, como ya lo dijimos, es el medio principal por el cual Dios obra en los corazones. Su relevancia radica en que este enfatiza el mensaje divino, lo cual viene a reconectar a la iglesia con su base y con sus fundamentos bíblicos. Esto es crucial, hermanos, para poder mantener la integridad y la dirección espiritual dentro de la iglesia. Sin una predicación expositiva, sin una predicación que enfatice el mensaje, la palabra de Dios, realmente la iglesia no tendría fundamentos escriturales y doctrinales. ¿Cuál es la percepción que hoy se tiene en cuanto a la predicación expositiva? En la era moderna, algunos consideran la predicación expositiva como innecesaria o desfasada, es decir, fuera de tiempo, como que hoy ya no es tan necesaria. ¿Por qué? Pues hoy la sociedad, hoy la cultura demanda ciertas distracciones. La sociedad se ha llenado de tanta comunicación que se ha desplazado la centralidad del mensaje bíblico en favor de métodos más superficiales o centrados en el espectáculo. Hoy en día vemos más a un predicador más simpático, que nos hable bonito, que nos diga lo que queremos escuchar, y entonces el mensaje escritural, la palabra de Dios, el mensaje divino, va perdiendo esta centralidad, y básicamente los sermones están más basados en 3 puntos y un chiste, o en un testimonio, o en algo que sucedió, o en todo menos en la base escritural. El contexto social actual, pues vivimos en una sociedad saturada de información, bombardeada por múltiples mensajes, lo cual disminuye la percepción de la predicación como una práctica autoritaria y transformadora. Esto subraya la necesidad de renovar el énfasis en un mensaje bíblico, claro y autoritativo. Sin duda, estamos en un mundo que está saturado de mucha información, estamos bombardeados por mensajes de todo tipo, y esta realidad hace que la predicación pues cada vez se perciba menos como una práctica autoritativa, incluso dentro de la iglesia, como una práctica poco transformadora, precisamente porque hay mucha información hoy en día, y poco a poco una predicación que no es bíblica, que no es espiritual, poco es transformadora, y obviamente va perdiendo su autoridad. Entonces, algo que debemos recordar, hermanos, es que aunque enfrentemos un entorno desafiante, hoy los tiempos han cambiado de una manera pues
no se puede decir para bien, hay una gran necesidad. La predicación expositiva sigue siendo un pilar fundamental para poder conectar a la iglesia con sus raíces bíblicas. Entonces, aquí es importante reflexionar sobre nuestra responsabilidad para mantener vivo ese legado de la predicación bíblica. ¿Cuál es la responsabilidad ante esa necesidad? ¿Cuál es la obligación que posee el predicador de la palabra de Dios? Dice el autor: ninguna profesión tiene un potencial tan alto de responsabilidad como la del predicador de la palabra de Dios. Y en su libro hace una pequeña reflexión en cuanto a que todos llegamos a indignarnos cuando vemos a un juez o a un abogado que a raíz de la búsqueda de sus riquezas propias distorsionan la verdad cuando atacan la reputación y las posesiones personales de la gente. Y obviamente esto reduce a la gente a la pobreza. Lo mismo pasa cuando vemos a un médico farsante que por su incompetencia pone en peligro la salud y la vida de alguien en busca de ganancias financieras. Esas personas, pues obviamente para los ojos de la sociedad merecen ser tratados como criminales. El dolor, la pérdida de sus víctimas justamente debería atribuírselas a ellos, porque ellos prácticamente son los responsables de lo que les está pasando. Pero si nosotros pensamos en nosotros como discípulos, como predicadores de la palabra de Dios, como suministradores de la verdad de Dios, nosotros somos responsables, pero no ante un tribunal humano, legal, ante un foro o tribunal médico, porque realmente no estamos nosotros regidos por eso, pero somos responsables, hermanos, ante un tribunal más alto, más elevado, más importante, que es el trono de Dios. Ante cualquier perversión de la verdad, independientemente de cuál sea o por más tonta que parezca, también es negligencia o es incapacidad de nuestra parte. ¿Qué asociación terrenal nos regula? Ninguna. Pero sin embargo afrontamos una corte mayor, que es el trono de nuestro Dios. Dice Hebreos 13:17: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos cuidan sin descanso a ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Como ministros, como predicadores, como discípulos, tenemos que estar bien conscientes de esto, hermanos, que cuando nosotros nos paramos al frente y compartimos una escritura, enseñamos una escritura, exponemos una escritura, llámese un sermón, llámese una santa cena, llámese un mensaje para hacer un llamado hacia la ofrenda, una charla bíblica, un devocional, un tiempo de enseñanza, un tiempo de devocional, un tiempo de oración. Es bien importante, hermanos, estar conscientes que lo que hablamos lo hacemos siempre para honrar a nuestro Dios, no para agradar a los hombres. Por eso es tan importante que nosotros seamos conscientes de que nosotros hemos de rendir cuentas. Por eso nuevamente reitero y cito nuevamente las palabras del autor: no hay ninguna profesión que tiene un potencial tan alto de responsabilidad como la del predicador de la palabra de Dios. Tenemos que tener una buena conciencia acerca de esto. En 2 de Timoteo 4 vamos a hablar un poquito acerca de este pasaje y lo vamos a ir desglosando poco a poco. Dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, le está hablando Pablo a Timoteo, le dice: te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina,
sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Noten en primer lugar la seriedad de esta comisión que le está haciendo Pablo a Timoteo como predicador. Dice Pablo: te doy este solemne encargo. Pero noten cómo dice al principio del versículo 1: en presencia de Dios y de Cristo Jesús. El predicador, hermano, está bajo el escrutinio, bajo el juicio de Dios y de Cristo, quienes nos van a juzgar a todos en un día, en aquel día. Entonces, noten la seriedad que esto tiene. O sea, Pablo le está diciendo: Timoteo, te doy este solemne encargo, pero no es de mí hacia ti. Esto es algo que viene como una responsabilidad que tenemos que ver delante de la presencia de Dios. En segundo lugar, dice Pablo, o básicamente vemos el tema de la comisión del predicador. Pablo le dice en segundo lugar: predica la palabra. Ese es el tema de la comisión de Pablo: predica la palabra. O sea, la predicación de la palabra de Dios es el mandato que Timoteo tenía que llevar a cabo. Predica la palabra, es un mandamiento. Predica la palabra. No solamente vamos a retener la palabra sólida de Dios en nuestro corazón, no solamente vamos a usar de manera precisa la palabra de Dios para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual, no solamente vamos a guardar la palabra en nuestro corazón, sino vamos a proclamarla. Es nuestro deber, nuestra obligación, nuestra responsabilidad como predicadores de la palabra de Dios. Predica la palabra. ¿Cuál es su alcance? Noten el versículo 3, o más bien ahí en la segunda parte del versículo 2 le dice Pablo: persiste en hacerlo. Y aquí está la clave: sea o no sea oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. El predicador siempre debe estar listo a predicar, sea conveniente o no sea conveniente hacerlo, siempre debe de predicar la palabra de Dios, siempre debe estar dispuesto a enseñar. ¿Cómo lo hace? Dice la Escritura: con mucha paciencia. Con mucha paciencia, no con irritación, no con amargura, no con desaliento. Su predicación siempre debe ser sólida, que muestra al pueblo de Dios el verdadero mensaje de Dios, sea o no sea oportuno, tengas o no tengas ganas, nunca debemos dejar de enseñar la palabra de nuestro Dios. Noten también la urgencia de la predicación bíblica. Dice el versículo 3 y 4, dice: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Esto es de esperarse. O sea, querrán escuchar el mundo mentiras agradables, mentiras que se acomoden a su carácter, a su manera de pensar. Eso lo estamos viendo hoy en día. Ellos podrán buscar el sensacionalismo, lo entretenido, lo que edifique sus egos, algo que no los amenace, algo que sea popular.
Pero lo que nosotros predicamos, hermanos, es algo dicho por Dios. Nosotros debemos estar preparados para decir y proclamar: así dice el Señor. Esto dice el Señor, esta es la palabra de Dios. No por las muchedumbres que enfrentemos, nosotros vamos a dejar de anunciar los dichos de Dios. Nosotros no podemos dejar de predicar todo el consejo de Dios, como dice la palabra de Dios. Entonces vemos esos 4 puntos en esta pequeña introducción de lo que es la predicación expositiva. La devaluación de la predicación. Hemos observado una devaluación a través de los años, a través de los siglos de la predicación. Esto significa que en muchos lugares la importancia y el impacto de la predicación obviamente va en disminución. Esto está dicho justamente en Amós capítulo 8 versículo 11 por Dios. Dice: vienen días, afirma el Señor y Dios, en que enviaré hambre al país. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. ¿Qué nos alerta este pasaje sobre un desafío espiritual profundo? No se trata de una escasez material, no se trata de una escasez, en este caso de hambre y pan y agua, sino de una carencia espiritual, de una sed por escuchar, de una hambre por oír la verdadera palabra de Dios. Consideremos lo que significa esto para nosotros hoy, hermanos. Vivimos en un mundo en donde muchas veces se busca llenar el corazón con tantas fantasías, en lugar de llenar ese vacío con la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Revitalizar ese hambre por la palabra de Dios en nuestra comunidad, con nuestros seres cercanos, con nuestras familias, con nuestros amigos, en la misma iglesia. Tenemos que asegurarnos de que la predicación bíblica, la exposición de la palabra de Dios, no pierda el lugar central que debe de tener, no solamente en la iglesia, sino también en nuestros círculos más cercanos. Es crucial que nosotros revaloremos justamente el papel fundamental de la predicación en nuestra fe y en nuestra comunidad. Noten algunos comentarios que se han hecho a lo largo de estos últimos años. Dice: la obra suprema del ministro cristiano es la obra de la predicación. Este es un día en el cual uno de los mayores peligros es hacer 1,000,000 de cositas mientras ignoramos una cosa: la predicación. Miren, en el libro de los Hechos, los apóstoles se reunieron en un momento crucial para determinar a hombres llenos del Espíritu Santo para atender a las mesas, porque los apóstoles estaban descuidando la predicación de la palabra de Dios justamente para atender a las mesas. Lo que hace comentario o lo que cita aquí MacArthur en su libro a este autor es justamente esa necesidad de que hoy en día el ministro hace un montón de cosas, es administrador, tiene que llegar temprano, acomodar sillas, entre las muchas funciones que pudiera estar haciendo, dice aquí el autor, hace 1,000,000 de cositas. Sin embargo, se está ignorando algo muy importante: la obra suprema del ministro cristiano, como él mismo bien lo dice, la obra de la predicación. Y eso es algo que no puede suceder, es algo que debe estar en el centro, es algo tan importante que los mismos apóstoles veían esa necesidad de que otros hermanos también se involucraran en este ámbito de servicio, para que ellos no descuidaran su papel más importante, la predicación bíblica. Este otro autor, Jeff Ray, dice: excepto por la creciente mundanalidad de sus miembros, el púlpito es punto débil de la iglesia. O
O sea, hay una creciente mundanalidad en los miembros de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez más la iglesia pues no parece una iglesia. Sin embargo, el púlpito es el punto débil de la iglesia. Y por eso la creciente mundanalidad de la iglesia. Otro autor dice: pero la gloria del púlpito cristiano es un brillo prestado. La gloria se está marchando del púlpito del siglo XX de forma alarmante. A la palabra de Dios se le ha negado el trono y se le ha dado un lugar desmerecido. Lugar que obviamente debe ocupar un papel fundamental dentro de nuestra fe, dentro de nuestro cristianismo, dentro de nuestra iglesia. ¿Cómo se percibe hoy al predicador? El predicador ha sido reducido a una figura social fácil de aceptar, de gran utilidad, pero que carece de respeto intelectual y espiritual. Su rol es percibido más como el de amigo de todos, entre comillas, que como líder bíblico y transformador. Fíjense la percepción que se tiene hoy en día de un predicador. O sea, es algo lamentable. O sea, sí, claro, es importante este compañerismo, este acompañamiento, este líder que está ahí al hombro, palmo a palmo, atendiendo las necesidades de la congregación. Sin embargo, debe ser un líder bíblico, un líder transformador, un líder espiritual, un líder que predica la palabra, más allá de ser un buen compañero, de atender ciertas necesidades. ¿Cómo se están atendiendo si no está preparado escrituralmente, si no es un sabio de las escrituras, si no es espiritual, si no es bíblico? Y eso es algo lamentable. Se puede llegar a confundir. El equilibrio entre aceptación y respeto. Aunque los predicadores son valorados por su disposición a ayudar y ser cercanos, esta misma aceptación suele producir falta de respeto hacia su mensaje y su misión espiritual. Otra vez, se valora esta disposición a ayudar, a ser cercano. Sin embargo, su mensaje, su misión espiritual, pues no lo es tanto, no es tan respetada. No hay un equilibrio entre esa parte de ayudar, de ser cercano, de ser un gran amigo, pero por otra parte esta cuestión de llevar el mensaje, de ser un hombre bíblico y espiritual, pues no lo es tanto. Falta de autoridad en el púlpito. ¿A qué se refiere con esto? En muchas ocasiones la figura del predicador enfrenta desafíos al proyectar autenticidad y credibilidad. O sea, que quien se para al frente, quien está ahí como figura, como líder de una congregación, pues difícilmente puede dar credibilidad, dar autenticidad al mensaje. Lo que hace es que su mensaje se perciba como carente de verdadero poder transformador. El líder, hermanos, el predicador, tenemos que comenzar a llamarlo de esta manera, el predicador tiene que vivir lo predicado. Esa es la autoridad que se debe de anunciar desde un púlpito. Y justamente esta es parte de la definición de lo que significa la predicación expositiva. Y ahorita vamos a ver un poquito más su definición. La influencia de los medios modernos, pues sin lugar a dudas, hoy en día son como una competencia para el predicador. Los medios modernos, la radio, la televisión, las redes sociales ofrecen mensajes con la apariencia de autenticidad, de afectividad, lo cual deja a los predicadores en una percepción secundaria y menos persuasiva. Hay personas con una comunicación impresionante que dicen lo que quieren decir de una forma en la que la gente lo acepta, y entonces como
el predicador pues no es bíblico, no es espiritual, no predica con autoridad desde el púlpito, no habla el mensaje de Dios, sino que dice lo que piensa, pues entonces la gente mejor busca mensajes allá afuera que sí le convengan, que sí le hablen, que sí sean más convincentes para sus pensamientos. Hoy en día se ve a los predicadores como vendedores. Bajo el influjo de los medios masivos, el predicador puede ser visto como un vendedor de ideas sin sustancia espiritual. Mira nada más, comparado con las doctrinas más comerciales que se predominan en la sociedad saturada de mensajes. Como dije, hoy hay tanta comunicación y podemos encontrar mensajes múltiples, estamos bombardeados de comunicación y por eso el predicador es como un vendedor más, alguien que viene a traer su idea, sin embargo, poco espiritual o nada bíblico. La pérdida de perspectiva en los mensajes, poco a poco las personas colocan mayor confianza en la ciencia, en la tecnología, que en los mensajes religiosos, lo que devalúa su posición como conductor espiritual. Ahí tenemos el famoso chat GPT. Poco a poco personas recurren más a este tipo de herramientas para recibir un consejo o un mensaje alentador de parte de Dios, entre comillas, porque al final es tecnología lo que está llenando ese vacío que no se llena desde el púlpito, y entonces pues ya se convierte más un teléfono o una herramienta de inteligencia artificial como un conductor espiritual, y eso es preocupante. Eso es lo que hoy en día pues prácticamente está reemplazando el poder de la predicación bíblica. Técnicas modernas y su efecto, bueno, pues hay un deslumbramiento tecnológico, técnicas nuevas como grabaciones cinematográficas, música moderna, son capaces de captar la atención. Sin embargo, al ser utilizadas, por ejemplo, en un sermón o en un culto religioso, distraen del mensaje espiritual esencial. O sea, en ocasiones es bueno utilizar ciertos cortometrajes, ciertos videos para ilustrar un sermón, para compartir un poquito acerca de la idea. Se utiliza música moderna. Hoy en día he visto, he escuchado que pues ya prácticamente parece el sermón parece hasta como un concierto, ¿verdad? Ya acompañado de tanta música y profesionales músicos. Y bueno, ya se convierte más en un espectáculo y el mensaje es disminuido, distrae todo esto significativamente del mensaje principal de la palabra de Dios. Acción social frente a la predicación. La acción social, ¿a qué se refiere con esto? Que parece ser más efectiva en ciertos sectores religiosos, la acción, el llevar a cabo muchísimos planes, muchas cosas, lo cual viene a relegar el impacto espiritual que debería tener el mensaje de fe desde el púlpito. La acción, dice un autor, social apela más a cierto sector de la iglesia que lo que se diga o lo que se escuche. Esa clase de persona considera que los apóstoles se equivocaron cuando dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Fíjate, esto es algo grave, porque justamente ahorita hablaba de este pasaje en donde los apóstoles se reúnen y dicen: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Es decir, la predicación bíblica, hermanos, debe ser central. Es algo que no podemos cambiar por el activismo. Es algo que siempre debe ser el centro de nuestros ministerios. La predicación de la palabra de Dios. La acción, eso viene como consecuencia de una predicación profunda, bíblica y espiritual. Eso nos va a llevar a la acción, pero no podemos reemplazar el activismo por la predicación bíblica. Vacío oculto tras las presentaciones llamativas. Bueno, pues esto ya a veces
pues ya no se habla de la Biblia, ya prácticamente te avientas una buena presentación con buenas ilustraciones, aunque pueden ampliar la comunicación a través de métodos tecnológicos, muchas veces vienen a sustituir la profundidad del mensaje. Mucha ilustración, mucho jijiji, mucho jajaja, pero se centran más en el espectáculo y menos en el poder espiritual. ¿Cómo debemos responder ante tal necesidad, hermanos? Cuando surgen todas estas advertencias contra el alejamiento de la predicación bíblica, la única respuesta razonable es un regreso significativo a la raíz bíblica de la predicación para reafirmar su naturaleza esencial. La necesidad de la predicación. Punto número 3. En una época en donde los mensajes abundan, a menudo superficiales, la predicación expositiva ofrece una oportunidad única para profundizar en las escrituras y obviamente proporcionar un entendimiento más claro y significativo. Hermanos, la predicación no solamente busca comunicar un mensaje. La predicación busca la transformación de vidas al ofrecer una guía espiritual, una guía moral en un mundo que a menudo se siente desorientado. Y no que se siente, sino que está desorientado. Que no lo vea el mundo es otra cosa. Pero verdaderamente es un llamado a todos y cada uno de nosotros a no solamente escuchar un mensaje, sino a encarnar las enseñanzas de Jesús en nuestra vida diaria y por lo tanto predicarlas. El Señor nos ha hecho un mandato a predicar. Así como Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra, Jesús, y lo vemos en el Nuevo Testamento, muchos mandatos a predicar. Aquí están algunos ejemplos. Mateo 28, 19 al 20, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El versículo 20 dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. 1 Timoteo 4:13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate, es algo primordial. Tenemos que darnos cuenta de que la exhortación, la dedicación a la lectura y la enseñanza son fundamentales dentro del seno de la iglesia. Y otra vez, la predicación no solamente es hablar por hablar, sino nutrir a otros con la verdad. Segunda de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto lo acabamos de leer hace un momento y obviamente se nos insta, se nos hace un llamado a predicar la palabra con paciencia, con sana doctrina, tanto a tiempo como fuera de destiempo, y es un llamado a la constancia, es un llamado a la dedicación. Independientemente de cuáles sean las circunstancias, nosotros tenemos que estar ahí firmes, siempre prestos y listos para enseñar. Tito 2, versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Finalmente Tito 2:1 nos habla de la sana doctrina, lo cual nos recuerda, hermanos, que debemos mantenernos fieles al mensaje original, fieles a la escritura, fieles a la palabra de Dios. Así que hoy reflexionemos sobre cómo estas enseñanzas nos guían en nuestro camino espiritual. Amén. El marco de la predicación. Escritores del Nuevo Testamento veían la predicación como el medio divino por el cual Dios obra, confronta y transforma. En Pablo vemos cómo la predicación no solamente es una transferencia de conocimiento a otras personas, sino que es un intercambio espiritual. Miren el deseo de Pablo de edificar y de compartir la fe con los romanos. Dice, tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Fíjense, animarnos con la fe que compartimos. De ahí mi gran anhelo de predicarles acerca de las buenas noticias también a ustedes que están en Roma. Es un acompañamiento, un intercambio espiritual que edifica no solamente al predicador, sino también
a su audiencia. Pablo veía la predicación justamente como un medio divino para ser transformados. Entonces, al compartir nuestra fe, ¿qué pasa? Nos animamos unos a otros, nos ayudamos a crecer unos a otros. Te animo a que consideres esto hoy como cómo es que este intercambio puede fortalecer no solamente tu fe, sino también la fe de tus hermanos. Amén. Vemos también en el apóstol Pedro, en donde vincula la palabra de Dios con el nacimiento espiritual de una persona. Dice Pedro, ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y este es el mensaje de las buenas noticias que se les han anunciado a ustedes. ¡Wow! Esto viene a resaltar, hermanos, a la permanencia y el poder que tiene la palabra de Dios. No solamente nos da vida nueva, no solamente a la palabra que se nos ha anunciado, la buena noticia de Cristo resucitado, que nos hace nacer de nuevo, sino también nos hace ver que perdura para siempre. Su palabra perdura para siempre. Las buenas noticias, hermanos, son el fundamento de nuestra fe. Son lo que han provocado el nuevo nacimiento del nuevo hombre, de la nueva mujer. Y entonces esto nos invita a reflexionar sobre cómo la palabra de Dios no solamente nos transforma, nos hace nacer de nuevo, sino que también nos sostiene. La palabra de Dios sigue viva. La palabra de Dios permanece para siempre, es la que nos sostiene hasta el día de hoy. Por eso la predicación se convierte justamente en un vehículo poderoso para que Dios obra en nosotros y siga obrando en nosotros. Noten también este pasaje, cómo los creyentes responden y viven según la palabra que recibieron. Dice, porque todos ellos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se convirtieron a Dios. Fíjense aquí, noten aquí, cómo se convirtieron a Dios. Dejaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperan del cielo a su Hijo Jesús, quien resucitó y nos libra del castigo venidero. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír noten aquí, porque al oír ustedes la palabra de Dios que predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual actúa en los creyentes. Aquí está la parte importante, la cual actúa en los creyentes. Hermanos, este pasaje es hermoso porque nos habla justamente del testimonio de transformación y de fe de los tesalonicenses. Primero vemos cómo ellos dejaron atrás la adoración de ídolos para entonces servir al Dios vivo y verdadero, lo cual resalta no solamente un cambio de comportamiento, sino también una profunda transformación en su interior. Cuando la palabra de Dios es aceptada en el corazón de una persona, actúa poderosamente. No es simplemente una palabra humana, sino que realmente es la palabra de Dios que transforma los corazones. Amén.